A continuación, vamos a dar una explicación del capítulo número 4 del texto del Labrador de técnicas de modificación de conducta sobre observación y autoobservación. Hay que tener claro que la observación es una técnica conductual muy importante para los procesos de evaluación, pero también para los procesos de valoración o evaluación continua que se dan durante todo el proceso terapéutico para poder valorar los cambios que se dan en la conducta y así poder también describir si los objetivos terapéuticos se cumplen o no. Y de ahí la importancia significativa de los métodos de observación. En cuanto al proceso de observación o el procedimiento, es muy importante tener en cuenta estos tres aspectos. Primero, el entrenamiento específico o especializado para realizar la observación, es decir, quien realiza la observación debe estar entrenado, una persona capacitada para poder llevar a cabo el proceso. Se prefiere observar, o el segundo elemento es que se prefiere observar en una situación natural o lo más natural posible, de manera tal que se pueda realizar una observación tranquila, precisa de un entorno particular. Y tercero, la observación se produce de forma sistemática. Esto significa que debe llevarse un registro preciso, ya sea en un protocolo o en una hoja, una tabla o una gráfica preparada para dicho propósito. Un aspecto fundamental dentro de este procedimiento es la definición de la conducta objetivo. Muchas veces las personas hacen referencia a sus observaciones naturales de manera poco clara o un poco confusa. Por ejemplo, mi hijo es hiperactivo, o este niño en la escuela se comporta, es un niño hiperactivo en la escuela. O como podría decir algún paciente, es que mi pareja no me ama lo suficiente. Son descripciones muy generales donde no nos dice absolutamente nada acerca del comportamiento específico que pueda tener una persona. Entonces es muy importante la definición objetiva, es decir, convertir este tipo de quejas, llamémoslas de esa forma, en situaciones que sean mucho más fáciles de poder observar o de percibir. Por ejemplo, la idea aquí es que se describa, por ejemplo, conductas específicas del niño. Se levanta constantemente en la clase, interrumpe con frecuencia, describe o hace chistes o hace comentarios inapropiados en un momento en el que se está trabajando en la escuela. Ya eso nos empieza a dar una mayor precisión. O en el caso, decíamos, de alguien que dice o sugiere que su pareja no lo quiere, puede efectivamente de manera objetiva empezar a precisarse de manera más clara. Es decir, por ejemplo, no me acaricia o no me presta atención cuando le hablo o no me da suficientes mimos o besos, por ejemplo. Ya eso nos empieza a dar una mayor claridad específica de qué es lo que se está refiriendo el sujeto. Con las definiciones generales o vagas no tenemos realmente una buena precisión, ¿verdad? Entonces es muy importante definir de manera objetiva, observable, claramente manifiesta la conducta que se está planteando. Lo segundo es una definición precisa y clara, exactamente como decíamos antes, es precisar de manera específica lo que está pasando. Por ejemplo, el niño se levanta 5 veces en una hora al basurero, o el niño pide permiso para ir al baño 30 veces en un día. Esas son descripciones ya precisas. De hecho, eso es más importante, más útil que una etiqueta, por ejemplo, como niño hiperactivo. O un niño problemático, que es todavía una etiqueta mucho más compleja, ¿verdad? Desde el punto de vista emocional o afectivo y lo que puede significar para el niño. Entonces, de pronto es mejor precisar las conductas que simplemente utilizar categorías globales que pueden ser inclusive hasta formas de castigo, ¿verdad? O formas de daño desde el punto de vista emotivo o emocional para un niño o para cualquier otra situación en la que se pueda presentar. Y también que la definición debe ser completa. ¿Qué significa eso? Que se deben establecer claramente los límites de la conducta. ¿Sí? ¿Cuáles son los rangos o cuáles son los ejemplos característicos, ¿verdad? Lo que se llaman casos o ejemplos característicos, límite, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el límite inferior o el límite superior? ¿Y cuál es ser considerado un ejemplo de una conducta, por ejemplo, agresiva? Y que no se consideraría como conducta agresiva. Entonces, una buena definición debe precisar específicamente los límites que tiene una conducta. La idea es precisamente que esos factores puedan ir apareciendo, aquellos factores que mantienen una conducta a lo largo del tiempo. Una vez que se ha definido con precisión la conducta, un aspecto fundamental es la elección
de los procedimientos o del método de medición que se va a utilizar. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta, y es una de las formas más simples o más sencillas de medición, es la presencia de la conducta, es decir, si esta ocurre o no ocurre. Básicamente, lo que vamos a registrar es si la conducta está presente en algún momento determinado de tiempo. Para eso existen entonces formas diferentes de poderlo medir. Una medición de intervalo completo, básicamente en este caso sería establecer un periodo de observación, no sé, 30 minutos por ejemplo, y describir cuántas veces ocurre o anotar si la conducta ocurre durante ese periodo y cuántas veces ocurre. Fundamentalmente podría ser usado un tipo de sistema de checklist, por ejemplo, o simplemente de un check cada vez que la conducta ocurre. Luego estaría la observación de intervalos parciales, no intervalo completo, sino intervalo parcial, que sería básicamente percibir o describir si ocurre en algunos periodos breves de tiempo en los cuales se está registrando. Es decir, no se registra un intervalo grande, sino que se registran intervalos pequeños de 3 minutos, 4 minutos, y se anota si la conducta ocurre en este periodo. Esto es muy útil cuando hay conductas de alta ocurrencia. Tengamos en cuenta que esto es medición de presencia. Básicamente es cuando hay conductas que tienen una alta ocurrencia. Si la conducta es baja o la ocurrencia de la conducta es baja, pues se suele preferir otras alternativas que vamos a ver más adelante. Y el momentáneo es si ocurre solamente en los últimos minutos, por ejemplo, de un intervalo determinado. Qué sé yo, si la conducta ocurre en los últimos 5 minutos de cada lección, por ejemplo, si estamos observando a un niño en el ambiente escolar. Luego, a veces la presencia o no de la conducta, digamos, puede ser útil, pero también es claro que se puede medir la frecuencia en términos de cantidades, sobre todo igual, nuevamente, en conductas que tengan una alta frecuencia, pero que además sean conductas discretas. Es decir, conducta discreta entiéndase una conducta que tiene un inicio y un fin. Por ejemplo, levantar la mano o levantarse de la silla. Eso se puede utilizar una frecuencia, que es una conducta discreta que se puede establecer. Otro parámetro para medir sería entonces más bien la duración, que es el tiempo que dura la conducta. Por ejemplo, hay conductas que podrían ser no muy frecuentes, pero que tienen una alta duración, por ejemplo, o incluso una alta intensidad. Pensemos en una persona que dice que tiene problemas del enojo, dice, ok, ¿cuántas veces se enoja? Me enojo una vez al día. Ok, pareciera ser que una vez al día es una frecuencia baja, pero si preguntas cuánto tiempo le dura el enojo, por ejemplo, es decir, la duración, y dice, bueno, me dura todo el día, evidentemente, entonces, pues un registro de frecuencia no es útil, sino que un registro de duración, o un registro de intensidad. Bueno, ¿qué tan enojado está durante el día? Bueno, las 2 primeras horas después de que me enojo, probablemente sea 10 o 11 casi, tengo una escala de 0 a 10. Entonces es muy importante también evaluar eso, cuánto dura la conducta. A veces la conducta podría ser de baja frecuencia, pero de alta duración, o de baja frecuencia, pero de alta duración y de alta intensidad, ¿verdad? O podría ser que alguien se enoje solo una vez al día, pero ese enojo puede traer consigo destrucción de objetos, maltrato psicológico o físico a otras personas, y aunque le pasa rápido, ¿verdad? Como decíamos, uno se enoja tipo Alka-Seltzer, hace efervescencia rápidamente y luego se disminuye, está claro que la intensidad y la gravedad de la conducta es altamente fuerte. Por lo tanto, entonces hay que pensar muy bien el método de registro. Otra forma de registro sería los productos permanentes. Por ejemplo, en una fábrica, cuántas piezas, por ejemplo, de ropa ensambla una persona. O, por ejemplo, un fumador, bueno, cuántos fuma a partir de la acumulación de las colillas de cigarro. Por ejemplo, entonces, no sé, sabemos que se fuma 10 cigarros diarios porque guardó las colillas y fueron 10 colillas de cigarro. Entonces, el método de productos permanentes también es una forma, son los resultados materiales de la conducta. Y otra manera también que se puede utilizar es el de las secuencias de conducta, que esto es muy importante para establecer luego los análisis funcionales. Es decir, describir los antecedentes, la conducta y la consecuencia. Es decir, qué ocurrió antes, qué fue lo que hizo, pensó o sintió y qué fue lo que pasó después, cuáles fueron las consecuencias de esa conducta. Esto facilita ya con claridad la observación para el análisis funcional. En este diagrama que ustedes pueden observar, la figura 4.1, se da una descripción muy clara, un diagrama de flujo básicamente de lo que son las fases de realización del proceso de la observación sistemática. Es decir, primero se define la conducta objetivo. Una vez que se tiene clara la conducta objetivo, se dan varios pasos: la elección del método de medición, como ya habíamos especificado anteriormente,
la confección de las hojas de registro de los materiales necesarios para hacer un registro sistemático, un protocolo de observación, y luego la especificación de los aspectos contextuales de la observación, el dónde, el cuándo y con quién. Una vez que se tiene claro especificado, se pasa al entrenamiento de los observadores, sea dependiendo de la situación. A veces es una sola persona, pero muchas veces se puede observar varios para poder hacer una confiabilidad de interobservadores. Luego se hace la observación y el registro, se hace una evaluación de la fiabilidad del registro, básicamente como decíamos, si hay coincidencia de parte de los observadores, y por último el análisis de la información obtenida a través del proceso de observación. Este es el diagrama básicamente de flujo de lo que es un proceso de observación sistemático. Un aspecto importante entonces, hemos dicho que la observación al ser sistemática tiene que elaborarse hojas de registro. La idea fundamental es estructurar un protocolo de observación donde esté claramente establecida la conducta a observar, que esté definido de forma operacional y tanto sus límites inferiores como superiores. La descripción de la conducta que se va a observar, de la o las conductas que se va a observar, dependiendo. La fecha y el intervalo de duración de la observación y otra información significativa que se pueda tener en cuenta, como si es en la mañana, en la tarde, o si es en la noche, en qué tipo de ambiente se encuentra, si se encuentra en un ambiente formal, el trabajo, la escuela, o un ambiente informal como puede ser la familia o un grupo de amigos, etc. Dentro de estos de puntos que se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones de la observación están los aspectos contextuales de la observación, es decir, para poder establecer claramente un buen registro nosotros tenemos que tener claro estos elementos. ¿Cuánto tiempo se va a observar? Si vamos a observar en intervalos o es una observación continua, si es una semana, 3 días, un mes. ¿Con qué frecuencia? Si se va a usar intervalos o es una medición absoluta, completa. ¿En qué momentos? Bajo ciertas circunstancias y qué parámetros. Se debe definir entonces los tiempos de observación y de registro. Describir en qué situación o situaciones se va a observar. ¿A qué sujeto, en qué momento vamos a observar? Por ejemplo, si estamos observando varios sujetos, establecer un orden de observación para los sujetos. Si hay 2 o 3 niños, por ejemplo, o 2 o 3 trabajadores en un entorno, ¿cuál vamos a observar primero? ¿O cuál va a ser la forma en que se va a establecer el orden, la rotación, ¿verdad? ¿Quién va a observar primero, quién después, etcétera? O utilizar criterios de razón fija o de razón variable, es decir, cada cuántas conductas se cambia a otro sujeto de la observación. Y el lugar de observación es importante. Si la observación ocurre en un ambiente natural, es decir, donde normalmente ocurre la conducta, o si no tenemos esa posibilidad, entonces hay que establecer un contexto artificial de observación, como podría ser pedir al sujeto que actúe, o al sujeto, a los sujetos que actúen en una situación que les ocurre frecuentemente en el ambiente natural y que la traten de reproducir y hacer una observación sobre este ejercicio, por ejemplo un juego de roles o algo por el estilo que permita hacer una observación artificial. No es obviamente lo mismo que en el contexto, pero muchas veces no se puede hacer observación directa sobre el contexto y hacer una observación artificial puede ser muy útil y normalmente los sujetos repiten muchos de los patrones de conducta y lo que hace que la observación, a pesar de todo, también siga siendo válida. Una vez que se tienen claros todos estos factores anteriores, entramos al proceso de entrenamiento de los observadores. Cuando se ocupan 2 o más observadores, se debe hacer un entrenamiento muy preciso. Primero, entonces hay que considerar varios aspectos. La distancia del observador, en términos de la observación, haya una distancia física, temporal y afectiva. Es decir, por ejemplo, que no haya contacto físico ni visual entre los observadores, sino que estén distanciados unos del otro y no puedan conversar, por ejemplo, o estar observando los registros que hace el otro. La idea es que haya una distancia física también que los separe, pero también temporal afectiva. Por ejemplo, podría ser que haya una observación que se realice en un momento diferente, con un observador diferente cada ocasión para poder generar esta distancia. Obviamente la mayor fiabilidad se da cuando las conductas a observar son pocas, o sea, cuando no hay una gran cantidad de conductas, tiende a haber una mayor fiabilidad entre los observadores. El entrenamiento en varias sesiones, se debe hacer entrenamiento in situ para que vaya mejorando, hasta que se da por terminado el entrenamiento cuando el acuerdo entre los observadores, lo que se llama acuerdo interobservador, es alto, es decir, es igual o mayor al 0.8 o al 80%, ustedes lo quieren ver desde ese punto, es decir, que coinciden en la observación de la conducta en un 80%. También entonces la observación, el registro del observado va a ser muy importante, se va a observar para realizar una línea base, ¿verdad? Por ejemplo, antes de hacer una intervención se hace una observación para ver cuál es el nivel real actual de la conducta.
Luego se continúa observando para determinar la producción de los cambios. Como hemos dicho, la evaluación es un proceso continuo, por lo tanto la observación también. Y bueno, la idea es generar a partir de la observación, de los protocolos de observación, de esos documentos, de esas hojas, establecer registros visibles que puedan ser fácilmente manejados, como pueden ser las tablas o gráficos que permitan observar no solo el nivel inicial de la conducta, sino cómo la conducta va cambiando a lo largo del tiempo para valorar la efectividad del procedimiento de intervención o terapéutico. Como decíamos entonces, la evaluación de la fiabilidad del observador va a ser importante. Decíamos, la fiabilidad del observador debe ser mayor al punto igual o mayor a 0.8 o 80%. Y aquí se toman en cuenta tres cosas: los índices de ocurrencia, es decir, cuánto describe cada uno de los observadores la ocurrencia de la conducta; los índices de frecuencias, en términos de si ocurre, la ocurrencia en términos de si ocurre o no ocurre, y las frecuencias en términos de cantidades, cuántas veces ocurre; o los índices de duración. Estos deben ser similares y debe haber una consecuencia. Luego entonces se analiza la información obtenida a partir de estos datos, y esto se agrega o queda como una información, una síntesis que decíamos con gráficos o con registros, con gráficos que puedan ser apoyados o aportados, para apoyar el análisis funcional de la conducta y la formulación clínica. Ahora, como todos los procedimientos, hay que tener cuidados importantes. Por eso vamos a hablar rápidamente de algunos problemas de la observación. Evidentemente hay varias características de la observación en sí misma que hacen que se pueda generar algunas dificultades. Primero, el sujeto observado. Por supuesto que las personas, al sentirse observadas, van a cambiar en alguna forma su comportamiento. A esto se le llama reactividad. Por ejemplo, los niños, si se dan cuenta que están siendo observados, puede ser o que controlen su conducta mejor, o que por el contrario más bien empeore y sea un poco artificial fuera del contexto que normalmente ocurre. Por eso también se debe dar algún tiempo, por ejemplo, importante de observación, en donde los chicos, por ejemplo, se acostumbren al observador y evitar la reactividad que se presenta al principio. Es decir, podemos generar unos episodios de observación sin un registro específico, simplemente para que los niños se acostumbren a la presencia del observador, o las personas en general se acostumbren a la presencia del observador, y eso reduzca la reactividad. Otro problema que puede presentarse es con el observador, ¿verdad? Si el observador debe estar bien entrenado y evitar el efecto de deriva, es decir, un efecto importante en donde los observadores podrían, por ejemplo, relacionarse efectivamente con el observado o generar algún tipo de empatía que pueda afectar directamente la observación. Y por supuesto también generar expectativas. Ahora, ¿cómo se reduce este problema con los observadores? Entrenándolos, haciendo descripciones precisas de la conducta, y que se acostumbren también a observar y a registrar y ser lo más objetivos posibles en el proceso de registro. Y luego el sistema de observación, que también hay que tomarlo en cuenta, puede ser un problema. Por ejemplo, pueden haber errores en el tipo de registro que se escogió. Por lo tanto, si es necesario cambiar el tipo de registro, la elección, por ejemplo, un registro de frecuencia por uno de duración, pues hay que hacerlo, o un no de muestreo completo a un muestreo temporal, por ejemplo, o de intervalos. Pues la idea es hacer modificaciones, ¿verdad? Lo importante también es que no se pierda información en el proceso, en el camino, por ejemplo, que se distrae o el observador o el sistema no facilita, por ejemplo, la observación. Y la representatividad de las muestras. Cuando se trabaja con intervalos, por ejemplo, es importante que estos sean representativos de toda la conducta del sujeto a lo largo del tiempo, porque podría haber pérdida de información a partir de una no representatividad de la muestra claramente prevista o establecida previamente. El entrenamiento es fundamental en todo este proceso. Ahora, la observación es muy útil cuando hay personas, maestros, docentes en general, familiares, colaboradores, cualquier tipo de persona que pueda realizar la observación de manera sistemática. Pero muchas veces, sea por el contexto de la observación o por las características incluso hasta éticas y confidenciales del procedimiento a observar, o de la conducta, que se va a observar, es muy importante el establecimiento de la autoobservación, es decir, cuando el sujeto es su propio observador, o solo hay una sola observación o un solo observador que es el mismo sujeto. Entonces esto es muy importante. ¿Cuándo hacemos autoobservación? Bueno, cuando la observación externa no es viable, como ya decíamos, sea por razones contextuales o por razones incluso éticas. Por ejemplo, conductas íntimas, como conductas sexuales o conductas encubiertas, como los pensamientos, por ejemplo. No se puede hacer observación de pensamientos, se puede hacer autoobservación y autorregistro,
por ejemplo, de los pensamientos o de reacciones emocionales o imágenes u otro tipo de conductas que solo se pueden describir a través del propio sujeto. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Luego el sujeto presta atención deliberada a su propia conducta y registra de forma sistemática. Esto genera un cierto nivel de autoconciencia que hay que tener claro que algunas veces tiene potencial valor terapéutico, es decir, algunas veces los autorregistros generan inicialmente un cambio de conducta, pequeño o grande a veces, pero hay que tener claro que es un efecto no especificado o no específico de la autoobservación, es decir, no es una técnica terapéutica. Pero está claro que al observar su propia conducta, muchos sujetos toman medidas y comienzan a revertir. Por ejemplo, alguien que se da cuenta que fuma demasiado, podría ser que a través del autorregistro comience deliberadamente a reducir su conducta de fumado en los últimos días, por ejemplo, de la semana completa que se le mandó a observar. Entonces también tiene un valor terapéutico. O los pensamientos, generalmente, cuando los sujetos empiezan a registrar pensamientos automáticos, se dan cuenta de la frecuencia e incluso a veces de la irracionalidad del pensamiento, ellos mismos toman medidas muy específicas y dejan o reducen significativamente los pensamientos, tienen un mayor autocontrol de la conducta, justo como un efecto secundario de la autoobservación. Ahora, el procedimiento de autoobservación no es muy distinto del procedimiento de observación en general, aun cuando la característica fundamental es que el sujeto es su propio observador. Entonces, los pasos son similares: definir la conducta objetivo. Sí, obviamente con ayuda y colaboración del terapeuta vamos a establecer cuál es la definición más precisa para la conducta objetivo. Se debe seleccionar el método de observación, cuál es el método específico que se va a utilizar, igual a lo que hemos visto, si vas a registrar siempre, constantemente, si solo en las mañanas o en las tardes, o solo algunos intervalos, por ejemplo, durante cuánto tiempo, una semana, 2 semanas, normalmente a nivel terapéutico es una semana porque es el tiempo que tardamos en volver a encontrarnos con el cliente. La elaboración de una hoja de autorregistro, que puede ser ya un registro establecido. Por ejemplo, Beck ha hecho registros de pensamientos disfuncionales muy buenos, muy claros, muy sistemáticos, que pueden ser utilizados. O si hay algo específico que queremos registrar, pues entonces se puede utilizar un registro nuevo, se inventa, se crea un registro. Luego el entrenamiento del sujeto para llevar el registro, cómo debe llenarse, qué características tiene, cuáles son los momentos en los que debe establecerlo. Luego la autoobservación y el registro de la conducta, es decir, durante todo el tiempo que se está planteando, cómo lo va a observar, cómo lo va a registrar. Y posteriormente enseñarle también a generar una representación gráfica de su comportamiento, lo que llamaríamos un feedback, tanto de la línea base como posteriormente de los cambios que se vayan dando a lo largo del tiempo, conforme las técnicas o los procedimientos terapéuticos vayan generando un impacto o un cambio directo sobre la conducta del cliente. Bien, finalmente, para cerrar con esta presentación, es importante conversar acerca de algunos problemas metodológicos generales que se deben tomar en cuenta. Uno es siempre se haga una observación, autoobservación, el registro y el registro adecuado debe venir desde un entrenamiento bien estructurado, bien sistemático. Entonces la idea es entrenar. Entre mejor entrenamiento tengan los sujetos, más fiel va a ser la observación o mucho más claro va a ser la autoobservación. Se deben usar formatos estructurados pero que sean flexibles y sencillos. Hay registros muy elaborados, muy sofisticados, creo que hay algunos ejemplos en el texto, que realmente son poco prácticos a la hora de llevarlos a cabo porque las personas o no lo entienden, o los confunden, o simplemente son tediosos. Por lo tanto, el formato debe ser lo más sencillo, lo más pequeño posible y lo más flexible. Se deben usar procedimientos económicos, nada muy costoso, casi ejercicios de papel y lápiz, o actualmente se puede hacer observación muy sencilla con registro de video o de audio, que en la actualidad es súper sencillo a través de los dispositivos móviles como una tablet o los celulares, por ejemplo. Y también es muy importante reforzar al sujeto por la precisión de sus observaciones, tanto los registros como los autorregistros, de manera tal que la conducta del registro sea reforzada sistemáticamente y esto permite establecer una mayor claridad con respecto a los datos que la observación nos establece y cómo estos datos pueden enriquecer el análisis funcional de la conducta.